¿Qué es el espíritu del anticristo? Si lo tiene, dice amén. Dice la palabra: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es, ¿qué cosa? El último tiempo. Capítulo 4, verso 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, no dice mañana, dice ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Amén. No va a venir, ya está el espíritu. El anticristo es el que no ha llegado, pero su espíritu ya ha estado hace mucho tiempo entre nosotros. La vez anterior, cuando comenzamos este estudio, hablábamos de que el espíritu está preparando al mundo, ¿verdad? Globalmente, con muchas acciones para el reinado del anticristo. Y una de las cosas que mencionamos que conecta con esta segunda parte es que él está promoviendo un ateísmo global. Es decir, a él le conviene que la gente vaya perdiendo la fe en Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera estarán listos para adorar a una criatura en vez del Creador. Eso significa entonces que lo que estudiamos esa vez era lo que está haciendo el espíritu del anticristo afuera en el mundo. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar qué está haciendo el espíritu del anticristo dentro de la iglesia. El espíritu del anticristo está fuera de la iglesia, pero está dentro de la iglesia. Si a él le interesa que el mundo sea ateo, ¿cómo no le va a interesar que las iglesias se destruyan? ¿Está de acuerdo conmigo? Si afuera le interesa que el mundo no crea en Dios, pues a él le interesa que todos los que estamos creyentes, que creemos en Dios, salgamos de la iglesia. Y por eso va a comenzar y ha estado trabajando desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta nuestro día, procurando cómo destruir iglesias desde adentro, no desde afuera. Y ese es el trabajo más efectivo de Satanás. Porque la iglesia ha resistido, hermanos, persecuciones, tribulaciones, hermanos, todo tipo, hermanos, de tratos, de hechos, acciones en contra de la iglesia. Y la iglesia ahí está de pie para la gloria de Dios. Pero la iglesia ha sido golpeada, ha sido más herida, ha sido más dañada cuando el espíritu del anticristo ha trabajado desde adentro. Y este es el problema que tenemos que entender para que cuando estemos en la iglesia no nos sorprendamos de las acciones que el espíritu del anticristo está provocando dentro de la iglesia y podamos entender que esto era nada más cumplimiento de los últimos tiempos. No nos vamos a sorprender de lo que esté pasando afuera, pero tampoco de lo que esté pasando adentro. Mire lo que dice aquí en este mismo capítulo de Primera de Juan 2, voy a leer el verso 27, 2:27. ¿Cómo lo logra? ¿Por qué ha sido tan efectivo el espíritu del anticristo atacando desde adentro? No es una noticia nueva que yo les venga a decir que miles de iglesias se dividen, se destruyen y cierran. Usted ya sabe eso. Gente del Señor que estaba muy bien, de repente oye usted que cayó en pecado, cayó en esto, que en lo otro y se destruyen. ¿Quién hace eso? El espíritu del anticristo está detrás de todo esto. O sea, no es una noticia nueva, pero vamos a estudiar cómo lo hace. Para que cuando veamos que lo está haciendo, usted sepa cómo puede evitar ser arrastrado por el espíritu del anticristo. Y pueda escapar, como le dijeron a Lot, escapa por tu vida. 1 Juan 2:27, 1 John 2:27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas.
Y mire cómo es la unción que hemos recibido, dice, y es verdadera y no es mentira. Yo quiero que subraye eso. La unción que hemos recibido de parte de Cristo, esa es una unción verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Como que Juan nos está llevando a pensar de que los anticristos que salieron con una unción, pero que no era la unción verdadera, que era una unción de mentira. En otras palabras, Satanás ha enviado ese espíritu a las iglesias falsificando la unción. Nosotros estudiamos uno de los temas de los signos de los tiempos y bien explicábamos en esa ocasión que Satanás falsificó el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos oyeron eso? En el tema de la gran apostasía. Pero ahora entonces vamos entendiendo cómo es que lo ha logrado, cómo es que muchos creyentes fueron seducidos y cayeron. ¿Por qué? Porque la unción que trae este instrumento, esta persona, bajo el espíritu del anticristo, parece igual a la unción de Cristo. Pero es una unción falsa, es una unción de mentira, pero es unción. Oye bien eso. El hecho de que sea verdadera, que no sea verdadera, que sea mentira, no significa que sea ineficaz. La unción del anticristo, del espíritu del anticristo, tiene un impacto y produce efectos. Mire, le voy a poner los ejemplos que Pablo menciona. ¿Cómo es que una persona bajo una cobertura del espíritu del anticristo puede operar y actuar y hacer que se produzca, hermanos, el efecto, el impacto que quiere el enemigo? Destruir la iglesia con una falsa unción. Voy a ir a Gálatas, capítulo 3, verso 1. Gálatas 3, verso 1. Gálatas. Ahí está Gálatas. Pablo escribe esta carta como que estaba enojado, como que estaba triste, no sé cómo llamarle, pero él está tan preocupado que la iglesia estaba perdiéndose otra vez, pero por una razón. Mire lo que dice ahí. Y les habla fuertemente a los Gálatas. Le dice: oh Gálatas insensatos. Él era el padre espiritual y por eso el padre regaña a sus hijos, ¿verdad? Fuertemente. Como padre espiritual le dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué estaba pasando con los hermanos de Gálatas, de Galacia? Se estaban yendo otra vez fuera de la iglesia, y eso es lo que Pablo no entiende. Dice Pablo: ¿quién los fascinó para que no sigan la verdad, para que se vayan cuando ya oyeron bien el mensaje? La palabra fascinó que usa Pablo ahí, en su original griego, es una palabra que se traduce: ¿quién los hechizó? Oiga bien. El original se puede traducir no como fascinó, sino quien los hechizó. O sea, llegaron personas hablando igual como hablan los cristianos, predicando similar, pero traían una unción falsa del espíritu del anticristo, que era más bien una unción de hechicería lo que traía. Eso está dentro de la iglesia. Usted no se debe asustar de eso. Yo lo he sentido cuando yo he predicado. Siento un peso terrible a veces en la predicación, y es que alguien está lanzando una oración de hechicería. Que el Señor reprenda al enemigo. Eso está porque, ya les dije, Él está trabajando desde adentro para debilitar y destruir las iglesias. Y por eso Pablo dice: ¿quién los hechizó para que ustedes se vayan tras la mentira? Alguien los había influenciado, los había hechizado con una falsa unción. Vaya a ver el segundo caso de Segunda de Pedro 2:18. 2 Peter chapter 2 verse 18. Segunda de Pedro 2:18. Estamos hablando de que los apóstoles se enfrentaron a esto, y eso es lo que seguimos enfrentando en estos tiempos. Siempre hablando de estas personas que son enviados bajo esa unción falsa. Gracias, hermano. Dice aquí: pues hablando palabras infladas, es decir, los ministros de Satanás, las personas que parecen verdaderos pero no lo son, dice,
hablan palabras infladas, es decir, palabras grandes, ¿verdad? Elocuentes, bonitas, atractivas. Hablando palabras infladas y vanas, dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. ¿A quiénes seducen, hermano? A los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. ¿Quiénes han huido del error? Todos nosotros. Entonces usted y yo somos el blanco del espíritu del anticristo, porque dice que va a enviar a sus secuaces, a sus agentes, bajo esta unción falsa, para seducirte. La seducción que se menciona ahí también se puede traducir como una carnada, como un cebo se le llama. Usted sabe lo que es un cebo, una carnada, ¿verdad? Como cuando va a pescar, le pone una carnada al pescado. Satanás, bajo esa unción falsa que tiene, sus ministros van a lanzar una carnada, algo que va a ser atractivo, algo que va a deslumbrarlo, y la persona se va a ir creyendo que eso es de Dios y no analiza que es falso, y por eso dice que fueron seducidos los que habían huido del error. Que el Señor nos libre de esa seducción. Y un último ejemplo está en Apocalipsis 2:20. Revelation 2:20, Apocalipsis 2:20. Mire lo que estaba pasando en una de las iglesias. ¿Qué es lo que estaba pasando también en los Gálatas, a los que le escribe Pedro, y ahora aquí en estas iglesias primitivas? Y es lo que está pasando en todas las iglesias hasta nuestro día. Dice el Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, oiga bien, se toma la unción de profeta, y a quién no le gusta oír un profeta hoy en estos tiempos, amén, hermano. Todo el mundo quiere oír un profeta, pero aquí estamos viendo una falsa profeta. Se dice profetiza, enseñe y seduzca. Otra vez viene la palabra, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se da cuenta? Viene una corriente que está dentro de las iglesias, se levanta como profeta, se levanta como maestro, enseña, pero tiene un objetivo: seducir a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a pecar y a irse tras el mundo. Y esa palabra seducción, hermano, es más fuerte todavía, porque está hablando de una persona que habla como en el nombre de Dios, que habla por el Espíritu, pero dice que esa palabra seducción es una palabra que ilusiona los sentidos de la gente. En otras palabras, te hace ver lo falso como que fuera verdadero, te hace oír cosas que no son reales. Usted sabe lo que es un ilusionista, ¿verdad? Tiene su arte, es mágica para hacernos creer que pasó algo que no sucedió nunca. Mire, los profetas bajo la unción del anticristo, del espíritu del anticristo, tendrán la capacidad de ilusionarnos, haciendo creernos que sucedió algo y en realidad era una simple ilusión. Mire cómo trabaja y cómo opera el poder del anticristo, porque mucha gente está atada en eso y dice: yo hice una oración así, a mí me recomendaron que fuera tal cosa, y recibí una sanidad, o recibí una palabra hasta profética y me sucedió. Hermano, ha caído en el cebo, ha caído en la ilusión y no se da cuenta que está en la trampa de Satanás. Mire, Satanás no tiene poder para conocer su futuro, pero él conoce su pasado bien. Mire, si los hombres tienen la capacidad por la ciencia de pronosticar, no de profetizar, de pronosticar. Por ejemplo, la ciencia meteorológica analiza datos atmosféricos y pronostica que va a haber lluvia o que viene un huracán. Eso no es profecía, eso es pronóstico por probabilidades. ¿Cuánto más Satanás, que es más inteligente incluso que los seres humanos? Satanás es muy inteligente, no lo minimice. Entonces Satanás, conociendo su pasado, analiza ciertos datos de su vida
y los recoge y le lanza como que es una profecía, porque él pronostica cómo pueden suceder las cosas en usted, porque ya conoce su pasado. Entonces viene la persona, se deslumbra, se asusta, wow, me va a acontecer eso. Pero en el instante que la persona dice, me va a acontecer, ella misma está creando que se produzca realidad lo que la mentira que le dijeron. Funciona. Por sugestión, por manipulación. Funciona. Por persuasión. Porque si usted lo cree, eso le puede suceder también si lo cree, aunque sea una mentira. Por eso muchas personas cuando le dicen un diagnóstico también son probabilidades. Esto puede suceder en base a datos. Esta persona le quedan tanto tiempo y la persona tomó, creyó y exactamente se muere como le dijeron. Pero cuando venimos a Dios, sabemos que Dios tiene la última palabra. Y por eso decimos, Señor, yo creo que para ti no hay nada imposible. Se quiebran los pronósticos, se quiebran las falsas profecías, porque solo Dios tiene poder para decir lo que va a acontecer con tu vida. Gloria a Dios. Debes de creerle a Dios y no al mundo. Bendito el nombre del Señor. Ahí tenemos esos pequeños ejemplos de cómo está operando el espíritu del anticristo, hechizando, seduciendo, ilusionando a las iglesias, arrastrando a los creyentes. Esto no es al mundo. Quiero que comprendamos eso. Esto que está pasando es a la iglesia que le está pasando esto. Porque Satanás ya ha avanzado mucho afuera y no necesita trabajar mucho afuera, pero aquí adentro tiene que trabajar mucho. Hay que siga trabajando, pero que se canse él y nosotros seguimos al frente, firmes creyendo a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Veamos los efectos del espíritu del anticristo, de esa unción falsa, cuando llega a la vida de una persona y qué comportamiento va a tener, según las escrituras. Yo creo que vea el primer comportamiento ahí en 1 Juan 2, 19. El siguiente versículo que leímos. El versículo 19, 2:19 de 1 de Juan, siempre. Mire lo que hace el espíritu del anticristo en los hermanos, en las personas. Dice, salieron de nosotros. Estas personas que fueron absorbidas por el espíritu del anticristo salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo primero que vamos a notar, hermanos, en este tiempo en las iglesias, hay un incremento de la inestabilidad de las personas en las iglesias. Un espíritu de inestabilidad terrible saliendo de un lado para otro. Cambiando iglesia como cambiar de ropa. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso está provocando, es lo que primero comenzó a provocar. Salieron, dice. Y andan de un lado para otro. Entonces crea un espíritu de inestabilidad. ¿Por qué? Porque estamos ya bajo esa falsa unción que nos ha ilusionado. Y entonces nos hace sentir incómodos siempre. Y yo te quiero decir una cosa. No hay iglesia perfecta. Así como no hay familias perfectas. Tienes que luchar con tu familia para llegar adelante y sacar adelante a tu familia. A pesar de los defectos y los errores. Aquí somos una familia. Tenemos defectos, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Sigamos adelante. No importa, hermano, las dificultades. Sabemos que hay problemas, pero no vamos a caer en la inestabilidad espiritual. Porque el ser humano que cae en esto le pasa lo que dice Santiago 1:8. James, capítulo 1, verso 8, 1:8. Santiago 1:8 describe al hombre. Y está hablando de los creyentes, porque estas cartas se escriben a los cristianos. ¿Cómo queda un cristiano que ya cayó bajo esta influencia? Se queda, como dice este versículo, es Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo. Fíjese bien, doble ánimo. Es, ¿qué cosa, hermano? Inconstante en todos sus caminos. Así queda una persona. Son personas que nunca terminan lo que comienzan. Se emocionan hoy y mañana ya están desanimados.
Es un espíritu de inestabilidad terrible, y no solo para la iglesia, sino para toda su vida. En todas las cosas que emprende, en todas las cosas que hace, y solo se lamenta de lo que no pudo hacer, porque está bajo ese hechizo de inestabilidad. Que esta mañana el Señor rompe ese hechizo y pueda determinar hacer lo que Dios te ha mandado hacer de una vez por todas, hermano. Vamos pensando, voy a ver cuándo lo hago, voy a ver cuándo lo hago. Reprende en el nombre de Jesús ese espíritu de inestabilidad y hazlo de una vez a lo que Dios nos ha llamado. Pablo le advirtió esto a la iglesia en Efesios, allá en Hechos 20:30. Lo dijo claramente, Hechos 20:30, libro de Hechos, Book Acts 20:30 de Hechos. Dice así esta advertencia, hablando de lo que iba a suceder adentro de la iglesia. Y de vosotros mismos, a la iglesia le está diciendo. No dice de afuera. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que, hermano, el espíritu del anticristo está bien activo en estos días, trabajando, arrastrando creyentes de las iglesias de una u otra manera. Vamos a la siguiente acción que produce el espíritu del anticristo. Voy a leer 2 Tesalonicenses 2:4. Ahí encontramos una cualidad. Mire, si nosotros sabemos cómo presenta la Biblia al anticristo, pues ya se puede dar una idea cómo está el espíritu del anticristo. Porque el espíritu es el reflejo de lo que va a ser el anticristo. No sé si me comprende. Nosotros usted quizás no ha visto en figura personal a Cristo, pero usted ha sentido al espíritu de Cristo. Y usted sabe cómo es Cristo por el espíritu, aunque no lo ha visto físicamente. Entonces la Biblia nos describe cómo será el anticristo, aunque no lo hemos visto. Pero como nos describe el anticristo, sabemos cómo va a operar el espíritu del anticristo ahora entonces. Y por eso en 2 Tesalonicenses, 2 Thessalonians 2:4, la primera parte, ahí vemos una cualidad, cómo va a actuar el hombre el personaje Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahí me voy a detener en esa primera parte. ¿Cómo es el anticristo? Es un personaje que se va a oponer a Dios y a todo. Entonces el espíritu del anticristo hoy, que está influenciando a las iglesias, es que se levante personas que se opongan a todo el tiempo. Entonces la segunda cualidad, si la primera era inestabilidad, la segunda es un espíritu de oposición. Un espíritu de contradicción. Wow, hermano, increíble. Nunca le va a dar usted comodidad o acorde a esta persona. Siempre le va a decir, si usted le dice sí, él le va a decir no. Si usted le dice no, él le va a decir sí. Cuando la persona en la iglesia o en su casa está comenzando siempre a contradecir, hay un espíritu de oposición y contradicción ya. Y eso divide y destruye iglesias, hogares, todo. Porque dice la Biblia, ¿cómo pueden andar juntos dos si no están de acuerdo? Entonces el espíritu del anticristo es un espíritu que trae desacuerdo, que trae, hermano, contradicción. Pero algo importante es que hay un objetivo, porque dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Además de que se puede oponer a cualquiera, contra cualquiera, el principal objetivo es simplemente levantarse contra el nivel más alto, en este caso contra Dios. Pero como a Dios no lo ve aquí, entonces se levanta contra el enviado de Dios, contra el hombre o la mujer de Dios, contra el líder. Es decir, los blancos serán los líderes, porque tendrá esa oposición con las cabezas, con el liderazgo. Es decir, el espíritu del anticristo tiene problemas con el líder, con el liderazgo. ¿Por qué? Porque no le gusta el liderazgo, porque él quiere el lugar de Dios. Siempre estará opuesto. Vea otra cita de esta cualidad, 2 Timoteo 3:8. Pablo hablando un ejemplo de cómo hay esa oposición dentro del pueblo de Dios. Pone como ejemplo lo que pasó en el pasado. 2 Timoteo 3:8, 2 Timothy 3:8.
Dice el ejemplo que puso Pablo: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Sabe de qué está hablando ahí Pablo? Cuando Moisés llegó ante Faraón, los hechiceros de Faraón se le opusieron a Moisés. Los hechiceros, la unción hechicera que hoy está sobre estas personas en la iglesia. Entonces se levantaron para oponerse a Moisés, a líderes. Igualmente dice el apóstol Pablo, dice: así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pablo está mencionando a los que se le oponían a él y los puso como ejemplo, que se parecían a Janes y Jambres. Entonces, esto es un ejemplo para que nosotros veamos cómo dentro de las iglesias el espíritu del anticristo está teniendo mucha efectividad, porque produce por un lado inestabilidad, produce, hermano, como que se desgrana a las personas, no sienten paz, sosiego, y por otro lado sienten que todo les incomoda, hay una contradicción, y eso los hace entonces oponerse o salirse. Esa es la segunda manera. Pero hay una tercera forma en que el espíritu va a operar o está operando. Podríamos decir que estas serían las primeras dos formas en que podríamos decir que se va, no causa más problema o inestabilidad. Pero la tercera cualidad que nos menciona cómo es el anticristo, nos enseña de que también el espíritu del anticristo no solamente se opone o no simplemente es inestable, sino que quiere usurpar y sustituir lo que no le pertenece. Esto se llama un espíritu de sustitución. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:4. La segunda parte de ese mismo versículo nos habla del propósito del anticristo, y entonces el espíritu del anticristo tiene la misma función ahora. Dice así, 2 Tesalonicenses 2:4: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. El anticristo llegará a tomar el lugar como Dios, dice la escritura ahí, haciéndose como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, si el anticristo va a hacer eso hoy en día, él va a entrar sutilmente a nuestras congregaciones para que la persona comience no solo a ser inestable de oposición, sino que también esta persona bajo esta influencia diga: yo voy a sustituir, yo voy a tomar esto porque yo lo digo. Simplemente es una forma de usurpar o querer reemplazar a lo que Dios no le ha dado. Tomarlo por la fuerza. Mire una historia muy triste y real que pasó en el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo ahí en 2 de Crónicas 26. Ahí vamos a ver cómo se repite eso que sucedió ahí en el pasado también hoy. ¿Qué significa un espíritu de sustitución, un espíritu de usurpación? Eso se está moviendo dentro de las iglesias. 2 Chronicles 26, verse 18 en adelante. Ahí vamos a leer la historia. Y dice el relato de la siguiente manera: y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron. Aquí los sacerdotes vienen al rey porque el rey está tomando una acción usurpadora. Y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. No era para el rey este ministerio. ¿Para quién era? Sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Quemar incienso era hacer un sacrificio para Dios que el rey no estaba incluido. Era el que Dios había puesto al sacerdote a realizarlo. Pero el rey está atrevido. Él dice: yo lo voy a hacer, soy el rey, ¿y quién me lo va a impedir? Dice que los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo, mire lo que le dicen todavía. Le aconsejan como de manera urgente: sal del santuario porque has prevaricado, es decir, has pecado. Sal del santuario, deja de hacer lo que estás haciendo, le dice, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Le están advirtiendo: ¿qué estás haciendo, Usías? Eso no te corresponde, eso es peligroso, no te será para gloria, déjalo, eso no es tuyo, eso no es para ti, tú ya tienes lo que es tuyo, ya tienes tu corona. Entonces viene Usías, ¿qué hizo? En vez de oír a los sacerdotes,
Entonces Uzías, verso 19, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, es decir, él no se detuvo, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué nos muestra ese relato, hermano? El espíritu de sustitución, de usurpación, no es de Dios. Tú tienes que estar conforme con lo que Dios te ha dado y no desear lo que Dios le ha dado a otro. Tú ora, pídele a Dios que Dios te lo dé, pero no le quites a nadie lo que Dios le ha dado a otro. Porque eso es lo que el espíritu del anticristo ha provocado en nuestras iglesias. Inestabilidad, oposición, sustitución, y ha destruido tantos ministerios. Pero no se queda ahí, hermano, continúa. El anticristo tiene muchas estrategias. Y por eso es que le digo que ha tenido efecto con tantas iglesias destruidas. Lo ha logrado en parte, pero gracias a Dios que Dios reserva un remanente siempre. Y por eso estamos predicando esta mañana, para que nosotros no seamos arrastrados bajo esta influencia satánica con apariencia de piedad, y podamos identificarla, reprenderla y seguir firmes adelante. Gloria al Señor. El espíritu del anticristo por algo se llama anticristo, y este es mi cuarto punto, porque él es un espíritu de antiunción. Anticristo, Cristo significa el ungido, y cuando dice anti significa contra el ungido, contra la unción que tiene es el ungido, en este caso Jesucristo el Señor. Predicábamos nosotros que una de las maneras en que en el mundo está trabajando es que está provocando, ¿verdad?, el ateísmo a través de la ciencia. Que la ciencia pues no cree en los milagros, no cree en nada. Y hay una manera en la cual dentro de los creyentes va a provocar también una actitud anti-unción. Fíjese bien, vamos a leer el verso 22, siempre de 1 Juan 2, 22. Siempre en 1 Juan 2, 22. 1 John 2, 22 ahora. Vea la cualidad del anticristo, es decir, de la antiunción, esta cuarta estrategia. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Note ese énfasis. El espíritu del anticristo no niega a Jesús, él niega que Jesús es el Cristo. ¿Lo vio eso? ¿Lo detectó? Detectemos eso. Él no niega a Jesús. Las personas creen en Jesús, y cualquiera en el mundo dice: si yo creo en Dios, yo no soy ateo, yo creo en Jesús. Algunos te le dicen: yo creo en Papachú, dicen. ¿Cómo va a creer que no creo en Jesús? Es que el problema para el anticristo, él no tiene problema que la gente crea en Jesús. A él le interesa que usted y yo no creamos que Jesús es el Cristo. Ese es el trabajo finito que tiene, muy fino. Pero ¿cuál es la preocupación del anticristo? Es porque él se llama anticristo. A él no le gusta la unción. La palabra Cristo es el título divino de Jesús. Jesús es el Cristo. Con eso estamos diciendo: Jesús es el Hijo de Dios. Y con eso estamos diciendo: Jesús es Dios. Bendito el nombre del Señor. Y por eso a él no le va a gustar oír la palabra Cristo. Él es anticristo. Por eso no hay problema que incluso las otras religiones respetan a Jesús. Pueden hablar bien. Él es un maestro en el judaísmo y le pueden decir todo de Jesús. Con Jesús de Nazaret no tienen problema. Pero usted dígale: Jesús es el Cristo. Y por eso nosotros, la iglesia comenzó a llamarlo Jesucristo. Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Aleluya. Eso le duele al diablo. Él no tiene problema que usted hable de Jesús, pero a él le duele oír que la gente diga: Jesucristo es el Señor. Entonces eso es lo que a él no le gusta, porque él es antiunción.
La unción es lo divino, la unción es lo sobrenatural, la unción es lo que realmente hace que entendamos que Jesús es quien es Dios y es nuestro Salvador. Por tanto, si Él logra quitar de la mente que Jesús no es el Cristo, Él ganó la batalla. Jesús, qué bonito, ¿no? La tradición es el niño que nació en un pesebre. Qué bonito el niño Jesús. Con eso no tiene problema Satanás. Que murió Jesús, sí murió, pero Él va a evitar que la gente entienda que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí va a entrar el problema, ahí va a entrar ya la división en Él, gloria al Señor. Mire lo que dice aquí entonces, siguiendo la lectura. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es más fácil, por eso decimos creer en la persona histórica de Jesús que creer en Jesucristo que se levantó de la tumba al tercer día. Porque cuando usted cree en Jesucristo, cree en su nacimiento, en su vida, en su muerte y en su resurrección y en su próxima venida. Creemos en todo. Jesucristo es el Señor, gloria a Dios. El mundo se conforma con que usted solo crea que Jesús vivió, nació y murió, ya está. Pero ya no quiere meterse a decir que Jesús se levantó de los muertos, que Jesús Rey vive ahora y volverá un día con poder y gloria. Ahí donde Él se mete con problemas con nosotros. Mire lo que dice Pablo cuando Pablo estaba predicando allá en Atenas, en Hechos 17:31, Book Acts, libro de Hechos 17:31, 17:31. Ahí tenemos una muestra de lo que hace el mundo, el espíritu del anticristo en las personas que oyen el evangelio. Le oyeron la historia que él estaba predicando, pero cuando llegó a este punto comenzó la contradicción, comenzó el problema. Dice Pablo, estaba predicando aquí, el verso 31, 17:31 de hecho, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos. Y cuando viene esta frase, con haberle levantado de los muertos. Cuando Pablo llegó a esa parte del mensaje, estaban bien atentos todos. Estaba bonito oír de un hombre que vivió, que vino, que anduvo, que Dios lo envió. Todo eso está bonito, lo podemos aceptar. Pero cuando oyeron que se levantó de los muertos, verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No vengas con cuentos a nosotros. ¿Sabe que mucha gente se llama creyente, pero no cree en los milagros tampoco? Mucha gente se llama creyente en Dios y no cree que Dios habla, que Dios revela, que Dios se manifiesta, que el Espíritu Santo bautiza. No creen en estas cosas. Porque entonces creemos la mitad del evangelio como estaban los atenienses, lo oyeron todo bien, pero cuando entró Pablo a hablar de lo sobrenatural, porque levantarse de los muertos no es natural. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Cuando comenzamos a hablar de Jesús, pero no solo de Él como hombre histórico, sino de Jesucristo como Dios que vive y reina para siempre, ahí entonces dice, no, con eso yo no me meto. Yo estoy bien así. A mí me gusta ser creyente, pero no fanático. ¿Cuántos alaban al Señor? Como que ya entrar a esta parte de la palabra, de la verdad, hermano, se va a considerar ya locura. Y es que la Biblia dice que las cosas del espíritu, el hombre natural no las va a entender, porque para él son locura. Así que aquí ellos consideraban que esto era una locura. La antiunción, es decir, estar, hermano, en contra de la unción, en contra de lo sobrenatural. Y voy a ir a un último punto. Hemos hablado entonces, resumiendo hasta ahora, que el espíritu del anticristo está provocando inestabilidad, oposición, sustitución y una actitud de antiunción a lo sobrenatural de Jesucristo y de su poder. Pero hay algo que está dejando todo esto en las iglesias. En estos tiempos que vivimos, hermanos, de mucho sufrimiento, de pandemia, de guerra, de muerte, eso, hermanos, se agrega todavía más lo que el espíritu del anticristo ha venido provocando.
hermano, a la iglesia. Yo le voy a llamar a esto que el espíritu del anticristo es un espíritu de quebranto. Es un espíritu de dolor y sufrimiento. Mire, hermano, Dios es soberano, pero Él lo permite de acuerdo a su voluntad todo. Usted lee el libro de Job, usted ve ahí cómo Satanás le pidió permiso a Dios para atacar a Job, ¿sí o no? Dios le permitió eso. Y nosotros nos preocupamos y decimos, pero ¿por qué pasa esto en la iglesia? ¿Por qué se produce la inestabilidad, la oposición, la sustitución, la antiunción? ¿Por qué? Y por si fuera poco, nos viene a dejar quebranto, dolor, heridas. Dios sabe que esto tiene que acontecer. Dios sabe que esto tiene que pasar. El verdadero creyente no va a huir con este ruido, sino que se va a permanecer firme, aunque la tierra sea removida. Va a perseverar. La palabra de Jesús dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mire lo que la profecía dice acerca del anticristo. Como le vuelvo a repetir, el anticristo va a actuar de esta manera, pero el espíritu de él ya está actuando de esta manera. Y una de las formas que él actuará es que va a causar mucho dolor a aquellos que no quieran someterse a él. Eso lo está haciendo ahora. Vamos a leer, por ejemplo, en Daniel. La profecía de Daniel nos ayuda mucho para entender la obra del anticristo y entender la obra del espíritu del anticristo ahora. Daniel 2:25. Libro de Daniel 2:25, Daniel 2:25. ¿Cómo va a actuar él y cómo actúa el espíritu hoy entonces? Y ahí lo dice claramente, dice: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, ¿qué dice que va a hacer? Quebrantará. O sea, Dios le ha permitido al espíritu del anticristo traer quebranto, traer dolor, traer sufrimiento, como se lo permitió para Job. Así que cuando nosotros estamos dentro de la iglesia y sentimos heridas, sentimos quebranto, no nos sorprendamos. Estos son signos de los últimos tiempos. El dolor dentro de la iglesia, eso es parte de lo que el espíritu del anticristo está provocando. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y vaya a Daniel 9:27 también. En la misma línea, vuelve a repetir lo que va a hacer con el pueblo de Dios, el anticristo. Por lo tanto, su espíritu hoy opera de la misma manera. Daniel 9:27, Daniel 9:27. Y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Mire cómo se le llama al anticristo: el desolador. Por eso el espíritu del anticristo quiere provocar desolación en las iglesias. Porque él se le llama, ¿cómo? El desolador. ¿Cómo se le llama? El desolador. El espíritu del anticristo que se mueve ahora entre nosotros es un desolador también ahora. Quiere desolación en las iglesias. Dice: vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Se da cuenta, hermano? De repente usted dice: es que yo me siento triste, que mucha gente no quiere con Dios, o se van, no quieren perseverar, otros caen y está pasando esto. Y yo miro, esta situación se va poniendo más difícil. Sí, hermano, porque las cosas no irán mejorando, sino empeorando hasta que Cristo venga. Veremos inestabilidad, veremos oposición, sustitución, antiunción, y veremos quebranto y herida dentro de la iglesia. Porque este es el arma que va a ser hasta lo último Satanás, para que nadie sea salvo. Pero Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, gloria a Dios. El desolador ya está dentro de nosotros. El espíritu del desolador se mueve, hiriendo, dice, a los santos del Altísimo quebrantará. En Apocalipsis también se vuelve a repetir otra vez la misma línea de Daniel.
Juan ve en Apocalipsis 13:7 la misma función del anticristo, el desolador. Revelation 13:7, Apocalipsis 13:7 dice, mire cómo comienza ese texto, y se le permitió. ¿Se da cuenta? Se le va a permitir allá, se le está permitiendo ahora también operar. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y no solo guerra, dice, y vencerlos. Wow. Así es que, hermano, esto nos debe llevar a una reflexión ahora. Quiero llevar a un punto de reflexión esto, hermano. El espíritu del anticristo está bien activo afuera y está bien activo en las iglesias con estas acciones. Pero nosotros no debemos sorprendernos ni maravillarnos entonces. Simplemente debemos entender que así estaba escrito, así está sucediendo. Mire la parábola que el Señor da en Mateo 13:24. Yo creo que si podemos decir que los ministros con la falsa unción que han llegado a todas las iglesias y han operado en estas 5 áreas, podríamos decir que bien aplica la parábola de la cizaña que Jesús enseñó en Mateo 13:24. Es decir, se ha permitido que dentro de la viña del Señor no solo haya el buen trigo, sino la mala hierba. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque la palabra de Jesús lo dijo. Mateo 13:24, vamos a leer Matthew 13:24. Mateo 13:24, vamos a recordar todo lo que hemos dicho se puede aplicar a esta mala hierba que hermano, no era que no iba a suceder, sino que tenía que suceder así. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Cómo era la semilla, hermano? Buena. Nosotros, y usted tiene la buena semilla esta mañana, tiene la palabra. Buena semilla en su campo, verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Usted sabe quién es el enemigo de Dios, ¿verdad? Satanás envió su espíritu del anticristo ya a operar. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Lo hizo y se fue, verso 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Verso 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Haga un paréntesis ahí. La gente dice, pero es que acaso en la iglesia no es que solo debe haber unidad, no es que solo debe haber amor, no es que solo debe haber, no, también están las acciones del espíritu del anticristo. Y es que no sembraste buena cizaña aquí, pero no sembraste buena semilla. ¿Por qué tienes cizaña? ¿Por qué hay división? ¿Por qué hay pleito? ¿Por qué hay problema? Porque el enemigo sembró cizaña y Dios se lo permitió. Entonces tenemos que aprender, hermano, a convivir, a resistir hasta el final. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Yo le estoy explicando lo que usted va a ver, lo que usted ha visto y lo que puede ver más adelante dentro de la iglesia. Entonces dice, verso 28, él le dijo, un enemigo ha hecho esto, ya lo hizo. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ay, yo quisiera que todos aquí nos amáramos y nos diéramos beso y abrazo, dirá alguien. ¿Quieres que arranquemos? ¿Qué dice Dios? Él le dijo, no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No. Ahí dejen. Verso 28. Él le dijo, no. ¿Por qué? ¿Por qué no la vamos a arrancar, Señor? No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Mire qué sabio que es Dios, hermano. Wow. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Que Dios nos ayude a permanecer como trigos. Y no se sorprenda, no se incomode, no se enoje. Cuando ve uno llamado creyente hacerlo del mundo, usted ya entiende que eso está sembrado también dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Porque mucha gente esto es lo que dice y acusa, entonces mejor me voy. Esto ya no me gustó.
inestabilidad, o si no comienza la lucha, el pleito contra estas cosas, porque no estoy conforme. No, hermano, dice, déjenlo. Por querer sacar a esto, puedes dañar al trigo también. Y muchas iglesias cayeron en ese error. Por querer atacar la cizaña, pues también dañaron al trigo. Porque las raíces estaban como mezcladas ahí, ¿verdad? Entonces puede ser tu amiga, puede ser tu amigo. Y te va a herir si se hace algo contra esa persona. Entonces indirectamente te puede dañar. Dios sabía eso. Pero ¿qué dice el Señor, hermano? 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Viene una siega, la buena noticia que es eso. Viene la siega, iglesia. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Te digo una cosa, amado hermano y hermana. No estés preocupado por la cizaña, preocúpate por ser granero. Porque Dios se encargará de la cizaña. Pero tú persevera, que el enemigo no te arrastre. Ya vimos al inicio que el espíritu de anticristo seduce, hechiza, ilusiona y no nos convierta otra vez en eso que el enemigo quiere llevarnos al mundo. ¿Qué vamos a hacer en medio de esta situación? Un último versículo y ahí concluimos. Este es el mensaje del Señor con el cual terminó el Apocalipsis. Sabiendo el Señor que todo esto iba a acontecer hasta los últimos tiempos, nos dio una advertencia, nos dio un claro consejo en Apocalipsis 22, versículo 10. Revelation 22, verse 10. 22:10 de Apocalipsis. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Cuando veamos estas situaciones de inestabilidad, de oposición, de sustitución, hermano, de quebranto, ¿qué va a hacer usted? Oiga Jesús, y esto es lo que Jesús quiere que haga. Le dice a Juan estas palabras, versos 10 y 11. Me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, iglesia. Y mientras el espíritu del anticristo se está moviendo y está produciendo esto, dice el Señor en el verso 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Verso 12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dele gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire, el Señor no tiene problema ni con el inmundo ni con el injusto. Él dice, ¿quieres vivir así? Pues practica tu injusticia, tu inmundicia. Pero el Señor estará hablando para llamar al arrepentimiento todo el tiempo. Pero usted entonces no se mortifique, practique la justicia, practique la santidad todavía. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, mi hermano, en esta hora. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.